Buenas tardes y bienvenidos. Damos inicio a este 13º conversatorio web Organizaciones. Soy Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando, catedrático de UPC, y voy a tener el honor de acompañarlos como moderador en esta reunión. Agradezco a los miembros del panel por participar en este destacado conversatorio que tenemos con unos participantes muy buenos. Y hasta el momento tenemos 650 inscritos en esta sesión. También nos encontramos conectados al Facebook Live, al cual van a poder acceder escribiendo desde el buscador de su Facebook el nombre de este conversatorio, que es Realidades, mitos, cuarentenas y rol del gobierno. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. El Perú ha sido uno de los países de América Latina en proponer una cuarentena estricta, uno de los primeros países, para contener esta propagación del virus, que fue aplaudida al inicio por esta pronta reacción del gobierno y bueno, ha sido aplaudida a nivel regional y mundial en general. A la fecha, según el Instituto Johns Hopkins, tenemos 183.198 infectados y ocupamos el 10º lugar a nivel mundial en el número de infectados. En Perú también es cierto que hemos aplicado más pruebas de coronavirus que otros países de América Latina. Pero, como indica un artículo reciente de la BBC, la mayor cantidad de pruebas no explica por sí sola el número de casos en el país. Hoy nos interesa conocer cuál es la realidad, los mitos acerca de las cuarentenas, con la finalidad de conocer los puntos de vista desde los frentes defensa, interno y económico de la medida de la cuarentena. En este contexto, el contexto sobre todo el económico, en el que la calificadora de riesgos Fitch nos ha reducido a la categoría a B, BB+, esto significa que el acceso al crédito va a ser más costoso. Y en este espacio, que ha sido generado con la finalidad de poder conocer algunas propuestas propositivas de nuestros panelistas, con información real sobre si la cuarentena es una medida que está funcionando para el Perú, podamos tener información sobre eso. Y quizás compararlo con otras latitudes del mundo. Existirán coincidencias de muchas voces expertas respecto a que el tema de las cuarentenas probablemente no está siendo la medida más importante en este momento. Por ejemplo, el Premio Nobel de Química y Modelos de Simulación, Michael Levitt, tuvo un diagnóstico demoledor contra las cuarentenas y dice que no salvan ninguna vida. Algo realmente importante será poder aclarar qué podemos hacer para reactivar y generar confianza en el Perú. Es decir, cómo debe afrontarse el rol del gobierno en el retorno a la normalidad respecto a las cuarentenas. En este contexto, Perú necesita que sus ciudadanos cuenten con información real y buenas reflexiones respecto a lo que hay que hacer. En nuestro amplio panel va a aportar desde el punto de vista desde su propio punto de vista para estar mejor informados de la realidad, sin distorsiones ni exageraciones. Agradezco mucho al panel por acompañarnos y ayudarnos a entender esta problemática y darnos sus propuestas. Para mí es un honor moderar este espacio y a continuación voy a explicar rápidamente cómo es la secuencia de este conversatorio. Nuestros panelistas van a tener 15 minutos aproximadamente para abordar su tema. Es decir, el general Roberto Quiabra desde el punto de vista defensa, el sociólogo Fernando Rospigliosi desde el punto de vista interior y el economista Carlos Adriancén desde el tema económico. Al finalizar sus exposiciones, cada panelista vamos a entrar en una dinámica de preguntas y respuestas y cada uno va a responder a las preguntas que están dirigidas hacia ellos. Y vamos a ir en un orden. Primero, el primer panelista tendrá las preguntas que les corresponden, igual al segundo y al tercero. Y lo que vamos a hacer es, en esta dinámica, dejar el micrófono abierto, por si es que algún panelista quiere complementar alguna respuesta que dé una pregunta dirigida a otro panelista. Pueden ir enviando desde ahora las preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, que está en la barra inferior,
que es el Q&A. Si hubiesen algunas preguntas genéricas, al final pues daremos una oportunidad para que esas preguntas puedan entrar en la mesa del webinar. Bueno, a continuación les presento a nuestro primer panelista. Nuestro primer panelista es Roberto Quiabra, él es general de división del Ejército del Perú, de nuestro glorioso ejército. Ha sido jefe de operaciones en el conflicto del CENEPA en Ecuador en 1995. También ha sido comandante general del ejército en el año 2003 y ministro de Defensa en los años 2004 y 2005. Además, es conferencista de las escuelas de posgrado de las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra nuestro primer panelista para tratar las realidades, mitos y cuarentenas y el rol del gobierno respecto a el enfoque de defensa. General Quiabra, su intervención será aproximadamente de 15 minutos y General Quiabra, por favor, cuando termine su exposición, me indica que finalizó para poder proseguir con la dinámica. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que están conectados virtualmente con nosotros. Yo quisiera empezar diciendo de que de repente no nos hemos dado cuenta, pero somos protagonistas de los últimos capítulos de nuestra historia contemporánea. Hemos pasado por 20 años de subversión, con 10 años de inflación, y ya tenemos ahora más de 80 días en una emergencia sanitaria. ¿Qué hemos aprendido nosotros y qué cosa es lo que ha mejorado en nuestro país para que cada amenaza o riesgo que se nos presenta no nos cueste tanto enfrentarla como vencerla? Yo considero que la primera gran deficiencia que existe en nuestro país es que no lo conocemos. Nosotros formamos parte de una gran nación por su historia y su cultura. Somos un estado rico por su geografía. El Perú es un país marítimo, andino, amazónico, con presencia en la Antártida, bioceánico por el Amazonas. Esto es lo que los niños deben de conocer y amar en la escuela para que de grandes sepan desarrollar, proteger y defender, y que no suceda como vemos ahora, que en plena emergencia descubren que hay que aplicar estrategias diferenciadas por regiones. Sobre esta base es que nuestro Estado debe diseñar y conducir sus políticas nacionales y sus relaciones internacionales. Pero no tenemos, pues, no tenemos visión de futuro. Nuestro país carece de objetivo a largo plazo y se pierde en la coyuntura diaria, por la carencia de un pensamiento estratégico y la imposibilidad de alcanzar consensos en puntos en común que tienen vinculación con la defensa y el desarrollo. Últimamente hemos visto cómo las Fuerzas Armadas vienen siendo empleadas como fórmula de solución para todos los problemas que se presentan al interior del país, con o sin declarar los estados de emergencia. La primera pregunta que nos haríamos nosotros, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia de las Fuerzas Armadas con los otros ministerios? Es que tienen organización, tienen cultura y planeamiento. Existe una política institucional que va más allá de los gobiernos, de los ministros, de los mandos. Hay personal calificado que es permanentemente capacitado y está siempre apresta para servir a la patria. A diferencia de los ministerios que dicen que se va un ministro y se cae todo. Esa es la gran deficiencia que hoy en día la estamos sufriendo y hay que cambiarla. Porque los ministerios hoy día no nos ayudan en esta emergencia. El otro tema es la globalización. La globalización como símbolo de la integración de los estados está siendo cuestionada. Los estados han cerrado sus fronteras y se aíslan para no recibir a los migrantes y para combatir el virus. No hay cooperación, no hay solidaridad. Cada estado se salva como puede y con lo que tiene. Entonces vemos nosotros que esa situación para nosotros no es ninguna novedad. Y lo conocemos. Nos ha tocado pelear solos contra todo y contra todos. Entonces este debe ser un factor de planeamiento, que no vamos a tener ayuda externa, que debemos de valernos por nosotros mismos. Por eso que tenemos que valorar nuestros recursos, nuestras áreas estratégicas, porque no disponer de bienes y servicios propios y no producir representa una situación de indefensión y vulnerabilidad como lo estamos sufriendo hoy en día, que no tenemos y que tenemos que estar recurriendo hacia el extranjero. El Estado no cuenta con inteligencia estratégica para una toma de decisiones adecuada y oportuna.
Todos sabemos que la anticipación de una crisis es la mitad de la solución del problema. Yo les pregunto, ¿qué organismo del Estado analizó y proyectó la migración de los venezolanos? ¿Quién determinó cuántos iban a ser? ¿100, 1000, 10.000, 1.000.000? ¿Y cómo iba a ser el impacto en la educación, en la salud, en el trabajo, en la seguridad? El gobierno tuvo 3 meses para apreciar los efectos del COVID, las medidas adoptadas, su eficacia. Porque cuando el virus invadió Europa, nosotros pudimos observar las reacciones deficientes en España e Italia, la indiferencia en el Reino Unido y la siempre respuesta impecable de Alemania. ¿Qué decíamos acá? No llega. Y si llega, no va a encontrar bien preparado. Y lo que hemos visto es que esta emergencia ha denudado nuestro Estado y al gobierno. Se requería de dirigentes competentes, organizaciones con capacidad de respuesta y el compromiso de los ciudadanos para enfrentarla todos juntos, con unidad bajo la dirección de un director de la guerra. Consideramos que esta emergencia como una guerra, pero es para graficar la gravedad de la amenaza, para involucrarnos a todos, pero también para planear y conducirlo como una guerra. Y esto significa que sea una solución militar, ni tampoco una solución basada solamente en la salud. Observamos un Estado falto de reflejos, sin sentido de urgencia, sin iniciativa, con una estructura y una organización que no responde a esta ni a ninguna otra amenaza. El presidente no tiene una organización que lo ayude a gobernar. Se siguen dando soluciones sectoriales cuando todos los problemas son multidimensionales. Tenemos ministerios con tareas superpuestas, sin responsabilidad definida. No se opera el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres que tiene articulación a nivel nacional. Y por el contrario, se crean, se inventan comandos COVID, al mando de un general sin darle atribuciones ni competencias. Se conforman diversas comisiones de expertos que no conversan entre ellos. Tenemos a ministros que cumplen tareas de otros ministros, a ministros que controlan mercados y paraderos de ómnibus. Es decir, tarea de todos, responsabilidad de nadie. Al tener esta emergencia que aplicarse medidas sanitarias, estas han tenido impacto directo en la economía y estas dos en lo social. Es decir, se tenía que lograr un equilibrio entre las libertades y la salud, y entre la salud y la economía, pero también tener en cuenta que es dinámico, que es por regiones, como también que había que ganarle al frío, porque el cambio de clima va a agravar la situación de salud de nuestro país y también va a dificultar el apoyo aéreo y el apoyo terrestre. En este trabajo de gabinete no ha participado directamente las Fuerzas Armadas en planeamiento, a pesar de ser el soporte logístico más importante y estar presente en todas las tareas. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional. No se autoatribuyen tareas o responsabilidades. En una democracia, el comando conjunto no puede reemplazar al gabinete. Ya las Fuerzas Armadas deben de dejar de continuar disimulando la incompetencia y la incapacidad de los ministerios sociales. El comando conjunto planea y dirige la acción coordinada de las instituciones en función de tareas asignadas dentro de una estrategia integral. Son los actores únicos y principales, son actores complementarios. En esta emergencia se debe aprovechar al máximo su alto grado de organización, su capacidad de reacción inmediata, su presencia en todo el territorio, por eso es que se ha convertido y es el soporte logístico más grande del país. Por estas razones, su participación debe estar orientada a controlar las fronteras, cumplir tareas de ayuda humanitaria, apoyo a la comunidad, asegurar el despliegue a nivel nacional de todos los medios sanitarios. Bueno, y cumplir también pues una función, pero de presencia en las calles, que transmite un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, pero no salir pues con casco y fusil a realizar tareas de control de población, que es una tarea netamente policial. Hemos visto nosotros, que tú lo has señalado, que todo el mundo ha aplaudido, que se aplica la estrategia de aislamiento social obligatorio que tiene como objetivo evitar un contagio masivo en corto tiempo para colapsar el sistema de salud y también para ganar tiempo, para enfrentar con mejores capacidades sanitarias esta epidemia. Se dispuso que la población se vaya a sus casas y los soldados a la calle, pero nos demoramos en cerrar las fronteras. Y conociendo las serias limitaciones que tenía el sistema de salud, no se adquirió el equipo necesario, ni test, ni ventiladores. Por el contrario, se desecharon ofertas, se vendió 20 millones de mascarillas,
se venden medicamentos y se compra equipo de protección truchos. Es decir, se vende el armamento que se necesita para defender el país y se compra armamento malogrado para ocasionar bajas en nuestra gente. Después aplicamos la estrategia sanitaria de rastrear, testear, rastrear y aislar. Pero como no se realiza en forma masiva, hace que este aislamiento se prolongue y ocasione pues, problemas de orden económico. Entonces, para compensar, se dispone otorgar bonos y entregar canastas. Como intención, como teoría, 100. En la aplicación, 0. Hemos comprobado que tenemos una alta cantidad de peruanos en población NN. No tiene acceso a bonos ni canastas, tampoco tiene acceso a la educación virtual, son ajenos al sistema bancario. Existe, pues, una falta de planeamiento y coordinación y un desconocimiento de la realidad nacional. Los bonos, en vez de aliviar la situación, provocaron aglomeración, exposición de los más vulnerables. No hay data, no le llega a todos. Se anuncian sin haber coordinado antes entre las agencias del Estado. Para las canastas se entrega dinero a los más de 1.600, 1.700 alcaldes, me entregarle a los 24 gobernadores. ¿Para qué tenemos descentralización? Los alcaldes no aprovechan esta situación de inamovilidad para entregar las canastas casa por casa, aprovechando el toque de queda y la presencia de los soldados. Así se aseguraron dos cosas: que todos recibían su canasta y le dabas tranquilidad a la familia. Pero este gobierno no emplea tampoco para esta distribución ni a la iglesia con sus vicarías, parroquias, ni tampoco a las organizaciones vecinales ni a la empresa privada. Así también tenemos gobernadores sin liderazgo y que son desplazados y pierden autoridad con la presencia de los comandos COVID y los ministros en actividades fuera de su nivel, porque ellos son los que generan los lineamientos, pero la responsabilidad operativa es de los gobernadores. Si no, ¿para qué tenemos descentralización? Esta emergencia se debió montar en el marco del Sistema Nacional de Riesgos y Desastres, para que cada gobernador y alcalde asuma con su plataforma de defensa civil las acciones a realizar en el marco de su competencia. El Ejecutivo debió desplazar puestos de comando avanzado para que los asesore y para que mantenga un enlace con el presidente, porque en este tipo de emergencias es importante la comunicación entre el presidente y los gobernadores. Sin embargo, hemos observado cómo el gobernador de Apurímac pide por RPP que le compren la sobreproducción de papa, de quinoa, de paltos. Tenemos nosotros que la región Junín, ayer salió un comunicado, un aviso en toda la página denunciando el abandono del Estado. Vemos también pues, que la comunicación del presidente, esa comunicación diaria, no motiva a los ciudadanos. Preguntémonos nosotros por qué el presidente tiene el 80% de aprobación y solamente el 20% le hace caso. Como en toda guerra o emergencia, la logística es fundamental. Tenemos una ley de movilización nacional, una ley donde se precisan los deberes, los derechos del Estado y de las personas según la situación de emergencia, así como también el empleo de los recursos y bienes privados cuando sean necesarios. Sin embargo, este gobierno solamente está aplicando lo referente al personal y restringido solamente a los soldados. Y hay pues en el Ejecutivo y en el Legislativo una miopía conceptual de lo que significa servir a la patria. No les permite apreciar que lo que se necesita es convocar un servicio civil para tener médicos, enfermeros, técnicos, laboratoristas, como soporte al tipo de guerra que estamos enfrentando y no solamente preocuparnos por tener soldados. Es fácil, es aplicarle la ley a los más débiles, ¿no? A los soldados. Entonces, los que se iban a licenciar ahora a fines de junio, le dice te quedas hasta diciembre. Y a los reservistas que fueron por 2 meses, le dice te quedas 2 meses más, hasta fines de julio. ¿Por qué no aplicas la ley de movilización nacional para toda la industria que debe estar trabajando a favor de esta emergencia? ¿Por qué no los tocas a todos los privados que hemos visto nosotros cómo hacen negocio? ¿Dónde está la autoridad? Y aparecen también los congresistas que no tienen ni idea de lo que es el servicio militar y proponen volver al servicio militar obligatorio,
castigar a los que no se presentan con que no van a ser funcionarios públicos. Otro que presenta que dice que el que incumple la movilidad social debe ir 6 meses a hacer el servicio. No tiene ni idea que un servicio de calidad es el que se basa en el querer servir y no en estar obligado a servir. Vemos nosotros también que esta ley de movilización nacional dice que cada ministro realice su planeamiento y ejecución. Seguimos equivocándonos, pues, porque este es un problema multidimensional. Lo que sucede es que los inteligentes de este gobierno han desactivado la SEDEN y nos hemos quedado sin órganos de planeamiento de la defensa, que es la que ejecutaba la ley de movilización de los años 80, eso forma parte de la historia. Por eso que estamos así, pues. Y ahora que tenemos que Obsitel tuvo que retroceder, pero Obsitel, que pertenece a la PCM, autoriza que los operadores telefónicos puedan suspender los servicios por falta de pago. Así dice que estamos en guerra. Entonces, vemos nosotros también que una guerra, en una guerra también hay que cuidar la moral de los combatientes y la moral de la población. Vemos un ministro de salud que dice que no es ético evacuar un médico grave en Loreto. No es ético. Que no sabe ese señor, el único medio de evacuación es el aéreo. Bueno, no le puedo exigir lo que se aprende de recluta, que saben que nunca serán abandonados por sus compañeros en ninguna circunstancia. Tenemos 44 médicos fallecidos, 14 son de Loreto, y los médicos y las enfermeras en las puertas de los hospitales reclamando, ¿por qué? Por un equipo de protección personal. Tenemos otros combatientes que son los policías, y uno se pregunta, ¿por qué tanta cantidad de fallecidos en la policía? Es que hay un abandono, pues. Hay un abandono en su alimentación, en su entrenamiento, de acondicionamiento físico y en su salud. Bueno, el maltrato a los soldados y reservistas, que soy el único que se queja. Parece que hay oído sordo del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Yo no entiendo, hasta ahora no veo cuál es el argumento de fondo por el cual se da un bono y a los profesionales que ganan sueldo le dan el 100% y a ellos le dan menos del 50% si cumplen las mismas tareas y están expuestos a los mismos riesgos. ¿Por qué? Porque son de tropa. Sí, es un abuso de autoridad. Y también hay un maltrato con las embarazadas, hay un maltrato con los familiares de los fallecidos, todo familiar que interna a su papá, a su abuelo, a su pariente en un hospital, nadie le da información. Y ellos son los que van a tener un impacto emocional permanente, porque la situación económica se puede cambiar, pero esto no. Y después, lo que no debe haber mayor vergüenza comparado con lo que ha sucedido en Estados Unidos, todos aquellos retornantes que los tenemos abandonados en las calles y después los expulsamos de la capital. Este es el trato que materializa la poca calidad humana de los que son responsables. Lamentablemente se percibe que no existe es una estrategia integral y clara de salida que dé confianza. Lo que se observa son parches reactivos que no muestran un trabajo que es producto de planeamiento detallado. No se puede perder esta oportunidad. Hemos perdido 20 años y no aprendimos nada de 20 años de subversión. Pero ahora tenemos que sacar lecciones y experiencia. ¿Para qué? Para enfrentar en mejores condiciones a las emergencias que se nos vienen. Las competencias y capacidades no se improvisan. Tenemos amenazas reales y riesgos latentes por nuestra ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Nos va a venir un nuevo fenómeno del Niño, se nos puede venir un sismo. Lo que debe importar no es el cuándo, sino qué estamos haciendo para no sufrir tanto o una desgracia. Por lo pronto, para mí, se debe replantear la organización del Estado. Para mí no debe seguir habiendo en nuestro país 18 ministerios. Se debe repensar la descentralización, impulsar la integración territorial que hemos visto nosotros para reducir la desigualdad. Loreto es un gran ejemplo. Promover la conectividad nacional, erradicar la corrupción que no descansa. Y también incrementar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Pensá que no le gusta a Carlito, pero yo le quiero decir de que el sector defensa tiene el presupuesto más bajo de su historia, a pesar de ser el caballito de batalla en esta y en todas las emergencias. Ninguna guerra se gana esperando que el enemigo deje de atacar o se canse. Nosotros no podemos seguir como peruanos atrincherados, seguir atrincherados en nuestras casas hasta que los riesgos del COVID desaparezcan. Tenemos que salir, pero bien armados, cumpliendo con el protocolo sanitario, sabiendo que el virus no nos busca, nosotros
nosotros somos los que lo buscamos. Recordar que el terrorismo quiso obligarnos a cambiar nuestro estilo de vida y no pudo. El COVID nos quiere hacer cambiar de forma voluntaria la forma de relacionarnos y tampoco debe poder. Eso es un desafío de esta generación. Todo depende de nosotros. De peores momentos hemos salido. Yo quiero aprovechar, recordarle a los peruanos, hoy 5 de junio es el día de la respuesta. Todos tenemos deberes sagrados. La respuesta está dada. El Perú no se rinde. Este domingo, 7 de junio, es el día más importante del calendario nacional. Los peruanos renovamos nuestro juramento de fidelidad a la bandera, símbolo patrio que nos identifica y nos une. El valor, la entrega y el coraje del coronel Bolognesi y de los defensores del Morro nos motiven a superar un difícil momento por el cual estamos viviendo. Espero que los peruanos lo recordemos este domingo, así poder seguir porque esto tiene para largo. Gracias, Sergio. Muchas gracias, general. Hay muy buenos comentarios que he estado recibiendo en el panel y realmente felicitaciones por sus palabras, que creo que están muy entonadas a lo que están en este momento pensando muchas personas. Antes de dar la palabra a nuestro siguiente panelista, quiero comentarles de que hay varios de nuestras personas que nos siguen, han estado tratando de encontrar, ha habido un cambio en Facebook, con lo cual ahora para poder encontrar el conversatorio, primero por favor tipen Andina Consultando, bajan un poco hacia la transmisión y van a poder encontrar el conversatorio en vivo. Bien, a continuación voy a presentar al siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es Fernando Rospigliosi. Él es sociólogo y también es periodista. Ha sido en 2 ocasiones ministro del Interior y jefe del Servicio de Inteligencia. Actualmente es columnista del diario El Comercio y panelista en el programa 3D de la República Televisión y dirige su empresa consultora actualmente. Tiene la palabra nuestro segundo panelista para que nos hable acerca de las realidades, mitos, cuarentenas y el rol del gobierno desde el enfoque del interior. Señor Rospigliosi, su intervención será aproximadamente de 15 minutos. Al terminar su exposición, por favor me indica que ha finalizado. Adelante. Necesito que ponga el audio, por favor. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Adelante, tiene la palabra. Gracias, Sergio. Buenas noches con todos. Bueno, estamos en una crisis realmente grave. A estas alturas me parece claro que la estrategia aplicada por el gobierno para enfrentar esta pandemia ha fracasado, lo cual era previsible prácticamente desde el comienzo. Es decir, me parece que no cabía otra decisión al principio de la crisis que aplicar una cuarentena, pero muy pronto quedó claro que los problemas que todos conocemos o que todos deberíamos conocer del Perú hacían imposible mantener una cuarentena como la que trató de imponer el gobierno y la que sigue tratando de mantener a estas alturas. Es decir, en un país con 70% de informalidad, lo cual quiere decir 70% de personas que no necesariamente son ilegales, pero que están acostumbradas a vivir al margen de las normas y que, por supuesto, era previsible que no iban a respetar las decisiones que el gobierno trataba de imponer, no por mucho tiempo, por lo menos. Pero además, este 70% de informales, de este 70% hay muchas personas que viven al día. Y ya se han publicado las cifras de las personas que no tienen refrigeradora, las personas que no tienen agua potable, en fin, todos los problemas que ya se conocían. Entonces, no era posible mantener una cuarentena estricta como se ha mantenido en algunos otros países. La estrategia que diseñaron algunos países avanzados, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, de aislar inmediatamente
a los infectados implicaba que se hacían muchísimas pruebas, pruebas de verdad, pruebas moleculares, que había sistemas que permitían identificar a los que estaban infectados, inmediatamente tender un cerco alrededor de ellos, que se queden en sus casas o llevarlos a los hospitales, en fin. Había toda una infraestructura que permitía hacer este tipo de cosas. En el Perú, desde la primera semana, quedó clarísimo que no era posible aplicar esto. Es decir, había que tratar de hacer todo lo posible por detectar a los infectados, por tratar de darles toda la asistencia posible, pero no era factible llevar adelante una estrategia como la que tenían otros países. Y era lo más evidente que una cuarentena tan rígida como la que imponía el gobierno iba a destruir la economía, sobre todo la economía de los más pobres, pero naturalmente también la de ese 30% formal, que sí es el que cumple y está obligado a cumplir todas las normas que va imponiendo el gobierno. En otras palabras, esta falsa disyuntiva que algunos planteaban y que el gobierno planteaba, salud o economía, nosotros privilegiamos la salud, era absolutamente falsa. No había manera de impedir la propagación del virus, se podía atenuar. Y para eso se requería una estrategia intermedia, tener ciertas normas de distanciamiento social, generalizar el uso de mascarillas, en fin, una serie de medidas que por lo menos la gran mayoría podía cumplir, pero no paralizar la economía como lo estaban haciendo, porque eso va a destruir la capacidad productiva del país, va a costar muchas más vidas, porque mucha gente va a caer en la pobreza, en la miseria más absoluta, y eso va a propiciar que haya mucho más enfermedades y que haya muchas más personas que sufran las consecuencias de este desastre, y va a generar una gran cantidad de problemas sociales a los cuales me voy a referir más adelante. Sin embargo, el gobierno tercamente ha persistido en esta cuarentena, que es larguísima, una de las más largas del mundo. Ya estamos viendo cómo otros países que empezaron después sus cuarentenas están saliendo de ellas. Y la situación acá es que el gobierno no tiene un plan de salida, como bien decía Roberto Quiabra, no tiene un plan de salida y van dando tumbos y tomando medidas apresuradas sin tener en cuenta que son en gran parte inaplicables. Todo lo que hemos visto, por ejemplo, grandes aglomeraciones en los bancos, la barbaridad que hicieron en Semana Santa, 3 días con toque de queda absoluto en que nadie podía salir a 24 horas y los días restantes solamente podían salir un día los hombres, otro día las mujeres, ocasionó esas cosas bárbaras, esas aglomeraciones en los terminales marítimos donde la gente en Semana Santa va a comprar el pescado. Es decir, todas estas cosas hicieron que el virus se propague más rápidamente y que ahora la situación sea incontrolable. Las cifras del gobierno ya sabemos que no sirven para mucho. La cantidad de fallecidos es más o menos, según lo que han publicado tanto nacional como internacionalmente varios expertos, es más o menos la cuarta parte de lo que en realidad existe. No son 5.000, sino son muchísimos más, están alrededor ya de 20.000, cuando se hace la comparación de los fallecidos en años anteriores con los fallecidos este año. O sea, hay una subrepresentación tanto de los infectados como de los fallecidos. Entonces, en estas circunstancias, lo adecuado sería rectificar, pero el gobierno se niega a hacerlo y impone una serie de medidas a las empresas para reabrir sus operaciones que son prácticamente incumplibles. El Comercio publicaba hace un par de días que solamente el 1% de las empresas estaba entrando en funcionamiento. Hay cosas completamente absurdas. Por ejemplo, en un centro comercial, yo voy a un centro comercial, a un supermercado, hay una serie de restricciones, hay que hacer cola, uno tiene que echarse gel al entrar, al salir, en fin. Funciona adecuadamente. Al frente hay una de estas empresas que vende productos de ferretería, está cerrada.
Los gafiteros se supone que ya pueden salir, o de hecho han estado saliendo. ¿Y dónde compran un foco para reemplazarlo, un caño para cambiarlo? No hay dónde comprar porque las empresas grandes y pequeñas ferreterías están cerradas. Una cosa totalmente absurda que no tiene sentido. Podrían funcionar tanto las tiendas grandes como las pequeñas con determinadas condiciones. Como digo, si se trata de impedir la propagación del virus, eso ya fracasó, no es posible. No hay manera ya de impedirlo. Lo único que se puede hacer es atenuarlo con ciertas medidas de distanciamiento social. Pero ¿qué cosa es lo que nos va a venir en el futuro, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social? Hay algo que yo he calificado, que me parece que es inminente, que es el desborde social, que se va a manifestar de diversas maneras. Vamos a tener un aumento de los conflictos sociales, vamos a tener probablemente intentos de saqueos en algunos lugares, y vamos a tener un aumento exponencial de la delincuencia, sin ninguna duda, porque hay millones de personas que han quedado sin empleo como producto de esta política equivocada del gobierno, hay millones de personas que han caído en la miseria nuevamente y, desgraciadamente, un porcentaje de esas personas que no tienen nada para sobrevivir se va a dedicar a la delincuencia. Y si antes de la crisis ya teníamos un problema serio de delincuencia, pues ahora se va a multiplicar exponencialmente. Frente a eso, el gobierno está tomando medidas, está planeando qué va a hacer, y hemos visto que en los primeros días, las primeras semanas de la cuarentena, cuando se mantenía más o menos una, un desplazamiento grande de las Fuerzas Armadas y la policía en las calles, y la gente en su mayoría se quedaba en las casas, bajó significativamente el número de delitos. Pero después las cifras que se han publicado, por lo menos para Lima, en el mes de abril ya empezaron a subir nuevamente los delitos, y en mayo han seguido subiendo. Cuando la cuarentena termine, definitivamente algún día terminará, la cantidad de delitos va a subir exponencialmente. ¿Están planificando algo? Yo creo que deberían hacerse algunas cosas esenciales. Primero, desde el punto de vista social, focalizar ciertas políticas en los lugares y en los sectores más proclives a caer en actos delictivos. Jóvenes sabemos que son potencialmente más proclives a caer en la delincuencia cuando están en una situación complicada, y estudian y trabajan, en fin. Hay lugares que se han visto más afectados que otros. Debería haber políticas focalizadas en estos lugares con la finalidad de evitar un crecimiento desbocado de la delincuencia. Y desde el punto de vista policial, creo que hay cosas elementales que deberían estar planeándose. Lo que más preocupa a la gente es el pequeño delito. Para eso se requiere, sobre todo, fortalecer lo que es el último eslabón generalmente en las prioridades de la policía y del Ministerio del Interior, las comisarías, que son las más desatendidas. Y es ahí donde tendría que concentrarse el esfuerzo, porque el pequeño delito, el arrebato, la entrada a la casa, el robo del televisor, el robo del celular, en fin, eso es lo que más preocupa a la gente, y eso es lo que va a proliferar. Y ahí se requiere una cosa que está también totalmente descuidada, que es la investigación criminal a nivel de las comisarías, a nivel micro, lo que hay en las grandes unidades que dicen que atrapan a bandas importantes, pero a nivel local, a nivel del barrio, a nivel de la comisaría, eso está totalmente descuidado. Esa es una tarea importante. En segundo lugar, el patrullaje, pero no el patrullaje a tontas y a locas, tiene que ser en función de mapas del delito. Y para que haya mapas del delito se requiere que la población colabore, se requiere recobrar la confianza de la policía en la población, porque sabemos que la cantidad de delitos que se reportan son el 13 o el 15% de los delitos que se cometen. Si no hay un mapa del delito, no puede haber un patrullaje efectivo. El resto es simplemente para que se miren que están circulando los patrulleros. Se requieren cosas elementales que otros países, nuestro vecino Ecuador tiene, un centro de comando y control, que tengan cámaras, monitores, sistema de comunicaciones,
donde se pueda, cuando hay la detección de un delito, inmediatamente acudir y acudir como se tiene que acudir. Hay un delito, bueno, va un patrullero, va dos patrulleros. Acá hay ocasiones en las que van 10, 15 patrulleros a un lugar y la mayoría de las veces no va ninguno a ningún sitio. Entonces, requiere un centro de comando y control. Como digo, países como Ecuador lo tienen, nosotros no lo tenemos. Y no es cuestión de plata. Plata ha habido, ahora ya no hay. Pero plata ha habido y hay un centro de comando que se estableció para un evento internacional en el gobierno de Humala que funcionó 15 días y después se desactivó. O sea, cosas como esa se pueden hacer para enfrentar el tremendo desborde social que se nos va a venir dentro de poco tiempo. Por último, quisiera referirme a la situación política. Yo he venido escribiendo sistemáticamente en los últimos 2 años sobre el problema del populismo, que es un problema mundial, no es un problema solo del Perú. El populismo es una amenaza en todo el mundo, incluso en los países desarrollados. Antes era solamente en países como los nuestros, en América Latina, ahora no. Bueno, en el Perú, por supuesto, tenemos amenazas populistas muy fuertes. Ya las estamos viendo con este Congreso. Ahora hay una competencia entre el Congreso y el gobierno en tomar medidas populistas. El gobierno, el presidente de la República, es incapaz de asumir el liderazgo y de enfrentar al Congreso cuando hay medidas totalmente descabelladas, desatinadas. Hoy día ha circulado una carta de 4 embajadores dirigida al Congreso de la República, con copia al presidente de la República y una serie de autoridades, señalando cómo las medidas del Congreso, específicamente la de los peajes, está creando un nivel muy grande de desconfianza de la comunidad internacional en la economía peruana. Esto es gravísimo, pero es simplemente una pequeña manifestación de lo que está ocurriendo a vista y paciencia de todo el mundo. Y ojo, este crecimiento desbocado del populismo en una situación en que no existen partidos políticos, en que tenemos una crisis económica fortísima y en que va a haber millones de personas en la pobreza, va a acentuar lo que es típico del populismo. Caudillos que ofrecen soluciones inmediatas, que por supuesto no tienen ninguna viabilidad, pero que son respaldados, son aceptados por la gente que está desesperada. Y entonces el resultado de esto puede ser realmente nefasto. Es decir, lo que tenemos de populismo ahora puede, no necesariamente va a ser así, pero puede convertirse en las elecciones del próximo año en un problema gravísimo y en el caso de triunfar, de salir adelante, pues ahí tendremos una situación que puede llevar al Perú a una crisis fatal como a otros países de América Latina y hundirnos no por años. Esta crisis ya nos ha hundido por varios años, nos puede hundir por décadas si es que algún caudillo populista tiene éxito en las próximas elecciones. Gracias. Muchas gracias, señor Rospigliosi. Ha estado muy interesante su intervención, en realidad, y gracias por esto. Hay preguntas que se están suscitando a raíz, sobre todo, del tema de la carta, que probablemente vamos a tener un momento para ahondar en ese tema. A continuación, vamos a presentar a nuestro tercer panelista. Nuestro tercer panelista es el doctor Carlos Adriancén. Como dije, él es doctor en Administración de la Universidad Politécnica de Cataluña, destacado economista. Actualmente es decano de la Facultad de Economía de la UPC y director de la carrera de Economía y Finanzas. Ha seguido estudios de máster en Economía de la Boston University de Estados Unidos y el MBA de la Universidad de Quebec en Canadá. Tiene la palabra nuestro tercer panelista para tratar las realidades, mitos, cuarentenas y el rol del gobierno desde el enfoque económico. Doctor Carlos Adriancén, su intervención será aproximadamente unos 15 minutos. Puede empezar, por favor. Ya tiene el micro abierto. Gracias.
En primer lugar, quiero darle buenas noches a todos los conectados. Quiero agradecer al señor Meyer y a Sergio por esta generosa invitación, pero particularmente a ellos dos les quiero agradecer compartir un panel con dos de las voces más respetadas en este país, el general Quiabra, quien ha hecho referencia a mí, y el señor Rospigliosi, que es uno de los mejores periodistas y analistas que tiene este país. El tema de la pandemia o el tema del rol del Estado está en el corazón de lo que vamos a conversar esta noche. Pero tengo la suerte, insisto, de tener a dos excelentes voces, habiendo dicho casi todo lo que hay que decir, y por tanto me podré enfocar cómodamente en sus ideas y en algunos detalles estrictamente económicos. Lo primero que muestra la forma como hoy día se está enfrentando la pandemia es la contraposición entre la apuesta por un Estado totalitario que nos proteja, es decir, una cuarentena, que se siente en nuestras libertades económicas y políticas y nos protege, y países que han optado con estados normalmente más sólidos por un manejo mucho más libre, donde no se ha destruido la economía, donde los resultados hoy día son fácilmente comparables a su favor. Hay que tener muy claro el caso de las dos Chinas, la que originó la crisis o creó el virus, que es la China, el gobierno popular de la China, donde se esconden las cifras, y Taiwán, que es otra China, que no tiene nada parecido a una cuarentena, que ha tomado pruebas, que ha focalizado y que ha encapsulado, y que definitivamente es uno de los ejemplos de éxito. Acá, en medio de la cuarentena, los peruanos rápidamente optamos por lo que es usual en la región. Preferimos nuestra comodidad a nuestra libertad, así que cuando nos hablaron de un estado de emergencia que nos iba a meter en nuestras casas y que iba a proscribir ciertas producciones o ciertos consumos, confiamos en que Papito Gobierno nos iba a dar de todo. En primer lugar, iba a capitalizar a un sistema de salud descapitalizado, que como referencia, les cuento, un peruano promedio recibe de servicio de salud público el 4% de lo que recibe un norteamericano, y fíjese la cifra del norteamericano. Lo mismo en términos de defensa. Aquí quiero responderle al general Quiabra. Yo soy una persona que soy muy respetuoso de la forma como esquilmo el pueblo. Este país gastaba el año pasado 65 mil millones de dólares duros en su burocracia y lo gastaba pésimamente. Lo recaudaba con impuestos, nueva deuda, un poquito de señoriaje, o sea, emisión de billetes y licencias monopólicas que mantenían esos entes que la gente llama empresas públicas. Toda esa plata se gastaba básicamente en gasto corriente. Si a mí me pide que priorice gasto, yo voy a mostrar el mayor respeto por las Fuerzas Armadas. Lo he repetido muchas veces, usted no lo ha escuchado, pero así como hay burócratas diligentes y respetables, hay muchos de los otros, a los que en este momento yo no les pediría, porque es un momento de emergencia. Pero en su momento habría que ver si pasamos de los 18 ministerios a 5 ministerios. Pero eso, insisto, no es el momento. En este momento tenemos los efectos tremendamente peligrosos de un virus altamente contagioso. Y considerando nuestra informalidad, considerando el retroceso económico de los últimos años, que veníamos de crecer 8% a crecer en términos per cápita 1%, y que tenía indicadores de libertad económica, libertad política y respeto a la propiedad crecientemente deteriorados, hay un antecedente marxistoide en los últimos 6 o 7 años, esto ha caído como pintado. Lo que hizo el Perú fue algo que muchos entendimos con cierto beneplácito, ojalá pues lo hagan bien, pero lamentablemente ustedes saben que hasta la prueba rápida se comercializa. No es casualidad que la burocracia peruana haya subido 40 puestos en el ranking mundial de corrupción de Transparencia Internacional, que no debe tener pues, mucha simpatía por ver lo que está pasando en los últimos 7 años. Así que vamos al punto. En este momento en el Perú hemos apostado a una cuarentena medieval en un contexto en el que el gobierno no reasignó gastos en la magnitud de vida.
porque cuando se hace eso, hay que asegurarse que los médicos en la selva peruana no se mueran por exposición a una irradiación muy alta del virus. Lo mismo con los policías, lo mismo con los militares, que se subsidia a las familias a las cuales estamos prohibiendo salir a trabajar en una economía informal y a las empresas. Y también, por supuesto, que se capitalice a la Contraloría porque accidentes de corrupción no han dejado de pasar. Como resultado de esto, se supone que vamos a combatir a dos curvas, la curva de la epidemia y la curva de la recesión. Muy bien, hemos sido un fracaso absoluto manejando a las dos. Aquí no es una cuestión de culpas, no hay que echarle la culpa al pueblo informal, es una cuestión de responsabilidad y esa la tiene el gobierno del ingeniero Vizcarra. Lo tenemos claro como el agua. En este momento, hagamos lo que hagamos de aquí en adelante, la tasa de infección va a seguir creciendo y como muy bien dijo el señor Pugliese, la recesión tiene para años. El mismo presidente del Banco Central, que alguna cifra debe tener, dice que entre el 22 y el 21 vamos a estar todavía por debajo del año 2019. ¿Qué hacer ahora? Entender lo sencillo. Mire, usted tiene un país con una cuarentena medieval descapitalizada, el Perú, y tiene otro país como Suecia que no tiene cuarentena. Es cierto, tiene 9 veces más ingresos, pero ellos aplican o han aplicado pruebas moleculares por más del 80% de su población. Pueden haber redundancias, pero usted tiene una idea que sus cifras son ciertas. Si usted compara el ratio de contagios con el total de la población, el Perú con cuarentena tiene una tasa mayor. Y eso con todas las sombras que tienen las cifras peruanas. Por lo tanto, hay que entender que el bendito rol del Estado fue, como siempre, desastroso. Y que la apuesta por una cuarentena no solamente ha fracasado enfrentando la pandemia, nos ha llevado a una recesión tan grande que de 90 días después, 80 días después, la recaudación puede terminar, ha caído tanto que puede terminar explicando un déficit de 10% del PBI, lo declara un alto funcionario del régimen en un webinar similar a esto. ¿Y esto qué significa? Que nos van a sacar los ojos, porque los déficits se financian. Estamos endeudándonos caro, estamos felices por haber tomado el financiamiento en condiciones adecuadas, diría yo, con el Fondo Monetario sobre un potencial de línea de 12.000, para que tengamos una idea de la imagen de la solvencia fiscal. Sergio habló del comunicado de Fitch. Bueno, el Perú no tiene más solvencia fiscal. Lo que estamos haciendo ahora es, básicamente, todavía no se atreven a reasignar gasto priorizando. No puede ser que se estén contratando tantos consultores, manteniendo con la pauta fiscal media, cuando no se atiende a quienes están enfrentando esta guerra. Militares, para que el general que hable esté muy contento, policías, pero para mí, personal de salud y sobre todo Contraloría. Y también subsidio a las familias, porque no me puede dar un titular del periódico oficial, Comercio, que hay 2 millones o más de 2 millones de personas que están sin recibir su bono. Por amor de Dios. El general que ahora nos hizo recordar al héroe de la patria, el general Bolognesi, el coronel Bolognesi. Ni siquiera le dimos el más alto rango. El coronel no recibió refuerzos. Nunca recibió refuerzos. Pues bien, señores, en el Perú no hay refuerzos. Más les vale que cuiden a sus familias. Más les vale que no se ilusionen con esto de la fase 1 y de la fase 2, que ahora son formularios automáticos que tienen que estar llenos de permisos. Por amor de Dios. Pareciera que hubiera una intencionalidad ideológica detrás del accionar del gobierno para aumentar el papel del Estado en la economía a nombre del coronavirus. Mucho peor económicamente que el propio virus ha sido el accionar del gobierno en términos recesivos. Y con un déficit de estas proporciones, no tendremos 2 o 3 o 4 años. Tendremos un cambio significativo de la historia económica del Perú. Si usted hoy día en América Latina discrimina a los países por su nivel de marxismo
Y el marxismo, por más que sea una palabra que le gusta mucho y a otros le produce desconfianza, es algo muy concreto. Desprecio por la libertad económica y política e irrespeto por la propiedad privada. Y esos índices se publican. El Perú viene derrumbándose en esos índices y su grado de marxismo viene subiendo. Las regiones más pobres del mundo tienen eso, alto marxismo. Y eso es lo que cualquier investigador puede probar. En este momento, el coronavirus es una gran oportunidad para la izquierda peruana para profundizar su grado de totalitarismo. Ellos nos protegen. El señor Quiabra no puede ir al cine porque supongo tiene más de 60. De repente no, mi general, se lo dice después. Pero los derechos del señor Quiabra, los derechos del señor Bolívar y los derechos de todos ustedes importan una papa frita. Una embarazada es una mujer peligrosísima. Hace poco leía en un medio norteamericano que un médico, aunque ustedes no lo crean, había descubierto que quienes tenían una ideología conservadora y racista eran generadores de coronavirus. Cuidado con esto, que el nivel de manipulación y de polarización de la economía y de sociedad peruana también es muy alto. Resumiendo, el papel del Estado, un Estado corrupto, prostituido, gastador, que además no cumple con ofrecer lo que dice y expone a su propia gente a la pandemia, no es esperanzador. En este momento debemos transitar, no en el papel, sino en la práctica, hacia prácticas económicas mucho más inteligentes y libres. Cuidadito con la fase 2 y esos formularios que tienen 10.000 requerimientos, porque puede repetirse lo mismo que en la fase 1. Trabas para quedarnos con una economía mucho más regulada y una reactivación inexistente. Cuidado con eso por las palabras que acaba de decir el señor Rospigliosi. Hay que ser muy respetuoso al pueblo molesto. El desborde popular no es algo que debemos despreciar. No estuvo nada bien que el presidente se refiera a la mayor parte de los peruanos, que cuando veían a su madre o a sus hijos con dolor de estómago y salían a la calle para buscársela en el mundo informal, se les culpaba como los que habían generado el problema. Expertos en cuarentenas saben que una cuarentena descapitalizada exacerba los contagios. Y lo que hemos visto, este tremendo fracaso en la lucha por aplanar la bendita curva epidémica y al mismo tiempo la monstruosa recesión que están generando, son producto de que hay que cambiar de timón significativamente y, ingeniero, no a medias. Todos los recursos deben ser asignados hacia salud, subsidios, contención física, es decir, interior y defensa, y también Contraloría. Nada de gasoducto, nada de estos proyectos raros que estoy viendo salir a nombre de la reactivación, porque se requiere atender el tremendo desarrollo de la pandemia en el Perú. De resto, deje a los peruanos, devuélvale sus derechos económicos y políticos y asegurémonos que la gente camine por la calle y cada uno de nosotros deberá cuidar a su familia y cuidarse a sí mismo. Aquí, en el Perú, los refuerzos nunca llegan. Estamos solos. Esa es mi opinión. Y Sergio, yo he terminado. Muchas gracias, Carlos. Bueno, antes que nada, reiterar, muy interesante tu participación y, bueno, ya eres una persona que conoce el espacio, ha estado con nosotros, te agradecemos nuevamente por repetir el plato acá en estos conversatorios y también a todos los panelistas que están haciendo este conversatorio tan interesante. Vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas. Han llegado muchas, con lo cual se está haciendo un esfuerzo para sintetizar varias. Y esto vamos a tratar de que sea un espacio que moderadamente sea unos 40 minutos aproximadamente. Vamos a recordar que el panel completo, en este momento los voy a poner en audio a todos. Así que necesito audio perfecto. Me falta el señor Rospigliosi, el audio. Por favor,
Que no lo logro hacer acá desde el panel, parece que... Ya, ahora sí, todos estamos en audio. Muy bien. Entonces, en este espacio que todos vamos a estar con cámara activa y también con la posibilidad de poder complementar, ¿no? Me refiero a los panelistas. La respuesta que desee complementar de algún otro panelista, vamos a iniciar con algunas cuantas preguntas. Voy a iniciar con primero unas preguntas que están dirigidas al general Quiabra y voy a decirle dos para centrar. Primero, unas preocupaciones que están llegando de fondo de nuestros participantes aquí en el auditorio. Antes el ejército era el más respetado de las instituciones del Perú. ¿Cómo se puede manejar el tema del liderazgo en el país, en su condición de militar? ¿Qué tipo de ideales, valores deberíamos seguir todos los peruanos para dejar de presenciar todas estas aglutinaciones constantes y un mejor alineamiento para apoyar mejor a que las condiciones de seguridad de todos se ordenen, ¿no? Hay un desorden grande. Las personas parece que no entienden el término obediencia. Nadie obedece, se percibe que se necesita autoridad. Ese es un primer punto. Y un segundo punto que está relacionado es que se percibe desorden de roles. Directamente con el actual Ministerio de Defensa. Se viene asumiendo de que hay responsabilidades que deberían hacer los otros sectores y lo están asumiendo ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las tomas rápidas en los mercados y paraderos. Eso debería corresponder al MINSA, lo están haciendo ellos. Control peatonal vehicular también, ¿no? Con el caso de Mininter, pero el rol de las Fuerzas Armadas, ¿cómo queda ahí el tema del tema orden, ¿no? Por favor, tiene la palabra general. En primer lugar, vemos que las Fuerzas Armadas las emplean para todas las tareas, y eso es lo que yo he señalado. Disimulan la incompetencia de otros ministerios. Cada ministerio debería asumir su responsabilidad. Lo que pasa es que, como dije, los ministerios no tienen personal capacitado, calificado. No hay una continuidad de políticas en los ministerios. El hecho de que salga un ministro y se vaya con toda su gente y vuelva todo a cero, yo creo que es una deficiencia que tenemos que solucionar. El que estén en actividades que no le corresponde. Para mí, yo no puedo ver al ministro de Defensa y al ministro de Interior en el mercado mayorista. Esa es cuestión del alcalde. Entonces, ¿para qué tenemos gobernadores, alcaldes? Apoyen es una cuestión, pero que sean los titulares de la responsabilidad. Entonces le quitamos responsabilidad a los alcaldes. Por eso que vemos que alcaldes no figuran. Por eso que vemos que no se asesora bien a los alcaldes para que ellos puedan entregar estas canastas. Cuando tú me dices cómo solucionar este problema con los jóvenes que hoy día vemos que no respetan las indicaciones que se hacen especialmente para guardar la cuarentena, yo pongo como ejemplo a estos casi 10.000 reservistas que fueron llamados durante 60 días. Llamaron solamente a los reservistas que no tenían empleo. Así el gobierno se aseguraba que máximo le daba 300 soles, pero los amenazaba con una multa de 2.400, una UIT, media UIT. Sin embargo, no se hace necesitado de que los amenacen y su presencia voluntaria, pegado a Bolognesi, cumpliendo con el juramento, cumpliendo con su palabra, lo podemos nosotros. Si no nos hubieran presentado nadie. Entonces, esa es la juventud que nosotros queremos, una juventud que lamentablemente no ha aprendido nada porque no se les ha enseñado el sistema educativo los 20 años que sufrimos nosotros. Yo me sentiría orgulloso como peruano que en la región dijeran que qué bien la disciplina de los peruanos, claro, pues ellos sufrieron 20 años. Yo escuché el primer discurso, no sé si ustedes también, del presidente de Paraguay al inicio de la cuarentena. Se dirige a su pueblo invocando a la raza guaraní. Oh, y Paraguay es un país mediterráneo, chico, que de repente no se conoce, pero invocó a la raza guaraní se ha impuesto sobre el virus. Y no me va a decir que Paraguay tiene mayores capacidades sanitarias que nosotros. O el presidente de Uruguay que señala la participación voluntaria de sus ciudadanos, su compromiso de hacer su cuarentena. Entonces aquí en el Perú, si efectivamente hubiéramos aplicado un buen sistema educativo que nos hubiera enseñado lo que sufrimos 20 años hemos estado nosotros en estado de emergencia, ¿qué queda? Para librarnos de los atentados terroristas,
¿Qué cosa hemos logrado? Entonces, debería de haber una autodisciplina. Pero también, como señala Fernando y Carlos, ¿qué le puedes exigir gente que es formal y que hoy día la has convertido en ambulante y que tiene que salir a ganarse la vida? Hay que escuchar nomás lo que dice una señora. Yo he cumplido fielmente mis casi 80 días de cuarentena, pero no puedo más, pues. Porque si yo no tengo acceso al bono, no tengo acceso a la canasta, si yo no salgo a trabajar, ¿cómo le pago la educación a mis hijos y cómo le voy a comer? Eso es lo que ha sucedido. No se ha tenido en el planeamiento consideración del impacto sanitario, en el impacto económico y social. Entonces, ¿cómo le pides tú disciplina a gente que tiene que ganarse la vida diaria? No es posible que los tengamos nosotros, a los ambulantes, todas las mañanas, como los nuevos caminantes, ¿no? De distrito en distrito. Esa es la estrategia que estamos aplicando. Entonces, ya se ha debido solucionar este problema. Tiene cerrado Gamarra, que es un centro que da bastante actividad. Bueno, que cumplan pues con los protocolos. Hablen conocer los protocolos. Tú quieres, si no solucionamos el problema de los mercados, no lo vamos a solucionar nunca. Pero ¿quiénes te deben de solucionar? Igual que en la subversión, las estrategias se hacen de abajo para arriba y de adentro para afuera, es decir, con la gente que sabe. El rey de la papa, la cebolla, ellos saben cómo es el movimiento, porque no solamente se trata de compradores y vendedores, están los que llevan las carretillas, los que cargan, los que suben, los que bajan. ¿Quién sabe ese movimiento? ¿Ministro? Bueno, lo debe saber el alcalde, pero lo haces con gente adentro y los comprometes. No que cierras el mercado y a la gente que está ambulante le aplica la estrategia de quitarle la mercadería. Eso es lo que nosotros criticamos. Hay unos que señalan que es difícil, claro. Nosotros tenemos una ventaja los que estamos afuera, que nosotros en democracia podemos criticar sin descalificar y nos podemos equivocar. Pero los que están hoy día conduciendo esta emergencia tienen la grande ventaja que no se pueden equivocar, pues. Porque equivocarse, tener un error, es sinónimo de vida, por eso estamos en guerra. Yo creo que esas son las grandes diferencias y ojalá que todos tengamos esa disciplina, ese amor por la patria de los reservistas, que son gente, grupo vulnerable, que no van a sus casas hace 2 meses, porque ellos de su trabajo en las calles se van a los cuarteles. Vamos, y a eso lo maltratamos, Entonces, ahí que el ejemplo, Sergio, ese es un ejemplo que así deberíamos ser todos, pero voluntariamente nos deben hacer, porque si no, no vamos a solucionar este problema. ¿Sabes por qué? Porque la ventaja que tiene este virus, que además de ser altamente contagioso, es asintomático. Entonces, toda esa gente que se siente bien y tiene el síntoma está contagiando al otro. A su casa y contagia a todo. Eso no se ve en los mensajes educativos que debe dar el presidente todos los días. Gracias. Gracias, general. A ver, voy a pasar a una pregunta a Fernando Rospigliosi para darle un poco de dinamismo al tema. Y es respecto a esta carta que mencionó de los embajadores, de los 4 países de los embajadores. Voy a ponerla en pantalla, me la han compartido, y creo que es una carta muy importante para el público que nos acompaña. Creo que ahí se ve. Dirigida al presidente del Congreso, ¿no? Que habla acerca de una ley, la 31018, que supone que diversas empresas concesionarias de la red vial nacional, pues aquí se está afectando, ¿no? El derecho a la inversión privada, ¿no? Y se habla acerca de que durante el estado de emergencia, esta suspensión de actividades de los peajes va a generar un impacto financiero en las concesiones. Aquí lo dice, ¿no? Primero, considerando es que la ley suspensión de los peajes se mantendrá mientras dure el estado de emergencia, y siendo esta duración, eventuales extensiones, incierta, el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable. Y en segundo lugar, habla acerca del tema de la inversión privada, que ha sido un componente vital en el crecimiento y desarrollo económico, que ha colaborado en reducir a la pobreza, y bueno, este tema está preocupando mucho, ¿no? Lo firman el embajador de Canadá, el embajador de Australia, el embajador de Francia y el embajador de Colombia. Esta medida que ha salido, y que también está copiada, por lo que vemos acá, tanto a todos los miembros
del Consejo de Ministros, el presidente de la República y demás autoridades. La pregunta que va dirigida respecto a este tema a Fernando Rospigliosi es, este tema no viene aislado, viene con muchos otros proyectos similares que se están presentando en este momento y además en el Congreso, y va sumado a un comentario que acaba de hacer Carlos Adriancén hace unos instantes. Es que, ¿qué está sucediendo en realidad aquí? Porque es que se está probablemente aquí siguiendo estos errores o estos problemas que se están presentando llaman la atención y existe un trasfondo ideológico. ¿Qué opina usted acerca de esto, no? ¿Existe alguna agenda que se necesita tener clara como realidad? Por favor, Fernando. Sí, Sergio. Existe un trasfondo ideológico de un grupo, de los grupos que ya conocemos, pero el gran problema es que esto trasciende a los grupos ideologizados. O sea, hay en este caso muchísimos congresistas que no tienen ideología, son simplemente oportunistas, que creen que con esto van a ganar el aplauso de la población y que van a hacer una carrera política proponiendo cosas absurdas como esta de eliminar los peajes cuando no pueden romper contratos que están establecidos. Eso es anticonstitucional, pero lo han hecho. Y el presidente de la República, ¿qué hizo? Teniendo una enorme popularidad. ¿Acaso enfrentó al Congreso? ¿Usó su popularidad? ¿Usó su liderazgo para enfrentar este tipo de medidas populistas que le van a costar muchísimo al Perú? ¿Cómo lo está demostrando esta carta? No, no. Ahí sí se quedó calladito, ahí sí no usó ese 70, 80% que dicen las encuestas que tiene, no lo usó para enfrentar políticamente al Congreso y evitar este tipo de medidas que son tremendamente perjudiciales para el país. Como decía en mi intervención anterior, en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, como a la que nos ha llevado el gobierno al implantar esta cuarentena que va a ocasionar una recesión brutal. Encima de eso, tenemos desconfianza internacional porque el Congreso está haciendo barbaridades, el gobierno también hace de las suyas y tenemos un escenario electoral el año 2021 que es complicadísimo. Entonces, creo que es realmente muy, muy grave lo que está sucediendo. En el momento que más necesitamos tener confianza internacional, tener internacional y nacional, tener inversiones para tratar de salir en el futuro de esta recesión a la que nos ha llevado el gobierno, en vez de eso nos están hundiendo más. Insisto, en parte es ideológico, en parte es puro oportunismo, es puro populismo. Y quisiera también decir una pequeña cosa respecto a lo que decía de la inseguridad que se nos va a venir. Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es cómo la policía ha quedado muy debilitada. El gobierno mandó a la policía, también a las Fuerzas Armadas, pero me voy a referir al caso de la policía, mandó a la policía a la primera línea de combate sin los instrumentos necesarios. Es decir, no había mascarillas, no había protocolos, no había pruebas moleculares para detectar a los infectados y aislarlos, los hospitales de la policía estaban en ruinas, veíamos cómo después los policías se amontonaban en el patio, en la cochera, sentados en sillas y se morían ahí. En fin, y esto ocasionó protestas de parte de la policía y más protestas cuando se descubrió la enorme corrupción que había en algunos sectores que estaban comprando una serie de cosas sobrevaluadas. Entonces, el resultado de eso fue un progresivo retiro de la policía.
Los primeros días vimos cómo había un enorme despliegue policial y militar, puestos de control por todas partes. Después la policía fue desapareciendo y fueron quedando solamente los militares y después casi han desaparecido o han disminuido sensiblemente los puestos de control de policías y de militares. Bueno, pero en el caso de la policía esto creó una desmoralización y tuvo efectos muy serios sobre la moral de la institución. Entonces, con esta policía vamos a tener que enfrentar el aumento de la delincuencia que se nos va a venir. Y lo último, el populismo trae consigo en este aspecto dos cosas que ya conocemos en el Perú. Primero, el populismo penal. ¿Cómo se resuelven los problemas de la delincuencia? Aumentando las penas. Las penas en el Perú son altísimas. El problema es que para aplicar una pena hay que capturar al delincuente, hay que acusarlo, hay que probarle, hay que sentenciarlo y hay que ponerlo en una cárcel. Nada de eso funciona bien. Hemos visto cómo las cárceles están llenas de gente, no hay donde poner más presos, en fin. Pero el populismo penal es a lo que recurren usualmente los políticos del Congreso y del gobierno, de este y de los anteriores, para decirle a la gente, estamos haciendo algo. Eso no resuelve los problemas, los agrava. Y la otra cosa, lo que es también muy apreciado por la gente y que es completamente incorrecto, saquemos a los militares para enfrentar la delincuencia. Las Fuerzas Armadas tienen determinadas funciones y misiones, que no es la función policial. Pero eso es muy popular. Se ha usado en otras partes de América Latina con resultados terribles. Y tengan ustedes la seguridad que cuando empiece a aumentar la delincuencia, vamos a tener a los políticos diciendo más penas, militares a las calles. Y entonces, en lugar de resolver los problemas, los van a agravar en este aspecto. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Fernando. No sé si alguno de los panelistas quiera complementar. A mí sí me gustaría... Perdón. Sí, un ratito, Carlos. Yo quisiera decir de que no es que van a sacar las Fuerzas Armadas están en la calle. Yo creo que este gobierno no se va a atrever a regresarlos a los cuarteles. No se va a atrever. Porque así ha sucedido en otros países. Una vez que usted saca a los soldados a las calles, ningún gobierno se atreve a devolverlos a los cuarteles. Pregúntele a López Obrador, el más izquierdista de los izquierdistas, que durante su campaña dijo que lo primero que iba a hacer era desmilitarizar México. ¿Y qué cosa ha hecho? Dice que después dijo lo va a hacer de forma progresiva. Ahora ha formado una Guardia Nacional en base a elementos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, pero como Donald Trump le ha ordenado que vaya a cubrir la frontera, siguen las Fuerzas Armadas en la calle. Este gobierno, ¿alguien cree que va a retirar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles cuándo? ¿En diciembre? ¿En julio? ¿Y el que entra? Sé que no te preocupes, Rocky, nadie la va a sacar. Ya se quedaron afuera. Perdón, Carlos, perdón. El problema es que cuando están afuera, sin equipamiento, arriesgan su vida y vemos los cuadros que observamos en la televisión que todavía se pueden mirar a diario. Solo una observación. Había una vez un país donde hubo un proceso medio accidentado de cierre de un congreso. Los juristas más conocedores decían que era un quiebre del orden constitucional, pero los arreglos políticos lograron que hubiera una nueva elección para el Congreso. El pueblo le tiró por la cara las opciones que se ofrecían en ese momento. El 60% de los electores votó por el doctor Blanco, por el doctor Viciado, o su voto fue anulado. Solo el 40% se distribuyó entre 8 instituciones pitufas. La más poderosa de las pitufas, con el 6% de los electores teóricos. Y hay partidos como el FREVAP que siempre sacan lo mismo, 4% de los electores, salvo error o omisión, y otros grupos igual de pequeños. Estos hoy día son la clase política. Lo primero que yo les pido que reflexionen es que si esta ha sido una elección libre, la burocracia no tuvo parcialidad, la prensa no tuvo parcialidad, y eso vale la pena tomarlo en cuenta en medio de esta coyuntura, porque la prensa sigue dependiendo de la pauta fiscal y la burocracia está todo lo ideologizada que conocemos. Y eso es lo que va a acotar la próxima elección del año 2021. Así que es muy fácil saber qué candidatos van a sobrevivir
y eventualmente van a ser selectos. No dije electos, selectos. Todo esto en materia económica tiene efectos nefastos, no solo por el tipo de políticas económicas que esta gente está aplicando, sino porque no solamente estamos perdiendo el orden constitucional, estamos transitando hacia un régimen más democrático, en el sentido más burdo de la palabra, más populista, y menos democrático en el sentido de asegurarse los derechos económicos y políticos de la gente a través de un Estado limitado. El que tiene el poder hasta elige en ese país, no necesariamente es el peruano. Y eso nos permite entender lo que está pasando ahora, porque el fracaso estrepitoso en términos de enfrentar la crisis que ha derivado en una mega recesión es tremendamente aceptado. Me hace acordar el declive venezolano. Venezuela, damas y caballeros, tenía el ingreso, el nivel de desarrollo relativo de Italia en los años 60. Luego vino la caída libre. Ahora tiene un índice de Ilarianov, que es el ratio de producto por persona, con un país desarrollado más bajo que el de Perú, que les da una idea de lo feo que ha caído, del 70% a menos del 10%. Y eso pasa muchas veces mientras discutimos cosas bastante coyunturales. Tenemos que ser mucho más ambiciosos. El país no se va a caer un año, estamos hablando de quinquenios, los errores son serios y estamos viendo un claro debilitamiento de libertades políticas y de libertades económicas a nombre de que son populares. Y quienes dicen que son populares son un régimen que no vino de una elección y un Congreso por el cual la mayoría no votó. Así que mi humilde comentario, señor Pegliosi, es que la política es un poco más compleja acá, bastante más apática, bastante más polarizada. Un país donde la informalidad puede estar bordeando el 80%, lo que ha venido para quedarse acá es una extrema polarización. Y la polarización no ayuda a elegir bien. Un solo comentario. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Hay una pregunta que voy a hacer al doctor Adriansen. Vamos a ver, es sobre este tema que comentó, ya había comentado acerca de esto, pero aquí hay que profundizar un poco. En esta segunda fase del plan Reactiva, que acaba de salir reglamentado hace muy poco, ¿no? Esta fase nueva, y nos adelantó un poco su opinión respecto al mismo, pero queríamos profundizar un poco más. En la primera parte se percibe de que ha demorado mucho por parte de las empresas en las gestiones que está haciendo el sector público. En esta segunda fase tienen que contar con un protocolo individual, hacer inscripción vía internet en el ministerio que corresponde y luego en el Ministerio de Salud. Lo que ha cambiado, es posible que en lugar de esperar esa aprobación, lo que debe cambiar es que luego de ingresados los datos del trámite, debería ser una aprobación automática. No sé si opina que eso podría mejorarse de alguna manera, porque este trámite burocrático en realidad está haciendo que muchas empresas todavía no empiecen a operar cuando deberían hacerlo, ¿no? Por ahí esta pregunta, Yo doctor. soy católico, pero fuera de eso, soy bien poco creyente. El fracaso de la fase 1 de la supuesta reactivación y sus protocolos hiperregulatorios, casi socialistas, se ven, las veo grosso modo similares en la fase 2. Se habla que se deja operar a muchísimas otras actividades con unas cargas regulatorias incumplibles, incentivadoras de evasión tributaria, de la informalidad y de ninguna manera incentivadoras de la reactivación. La clave para enfrentar un cuadro como el del COVID-19 implica una reactivación inteligente y eso requiere de que se asignen recursos fiscales bien, no se está haciendo y que el número de reglas que se imponen no son reglas que coarten severamente la libertad económica. Hoy día, en la fase 1, para una empresa de 20 trabajadores, se pedía un médico ocupacional y una enfermera. ¿Usted cree que los burócratas de este régimen
Los mismos que han explicado el derrumbe del crecimiento peruano en los 6 años previos. ¿Creen que no van a insistir en los procedimientos? Para los burócratas todo es el procedimiento. Es la forma en que controlan la economía y es la forma en que la hunden. Así se hunden las economías. ¿Qué se debe hacer? Insisto, una reactivación inteligente implica desmontar la proscripción de actividades productivas de manera inteligente en aquellos sectores que puedan cumplir estándares mínimos de salud pública y entender que lo que hemos hecho ayer nos asegura una eyección de las infecciones en los próximos meses. Los errores de las últimas han sido terribles y si hacemos el mejor programa de reactivación inteligente, la pandemia va a seguir avanzando con sus responsables. Pero en la medida en que la gente tenga para comer, tenga ingresos, se va a poder defender mejor y se va a cuidar, porque todos sabemos lo que vemos en la televisión a diario, lo contagioso y lo letal, pero que no nos metan mieditos para meternos ideas tremendamente mercantilistas, tremendamente socialistas, que ya saben lo que traen: hambre, retroceso. Eso es lo que está en juego hoy día. Yo no veo en la fase 2 de la reactivación nada parecido a una liberalización, sino un saludo a la bandera, como están tremendamente atacados por su fracaso en términos de reactivación. Dicen, ahora vamos a liberar, vamos a ver, pues, si liberalizan, si dejan trabajar a mi gente, si dejan de insultar a los peruanos que hoy día son informales por unos costos de formalidad sospechosamente destructivos. En todos los planos. Clarísimo. Tributario, regulatorio, laboral, crediticio. Pero ellos nunca van a transitar hacia nada parecido a liberalización. Esta es mi opinión. Me encantaría estar equivocado. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, doctor. No sé si alguno de los otros panelistas quiera complementar. Si no, pasamos a una pregunta que tengo al general Quiabra. A ver, general, había una pregunta respecto a un comentario que hizo y ha salido posteriormente en muchos medios de comunicación, pero inicialmente lo hizo aquí cuando nos acompañó el almirante Montoya. El almirante Montoya, quien desde su punto de vista también militar, indicó que debió haberse hecho o se debió haber trabajado con un comando unificado que integre las Fuerzas Armadas y todas las fuerzas para que se realice una planificación, ¿no? ¿Estamos muy tarde desde su punto de vista para implementar algo así? ¿O qué opina acerca de este tema? Fíjense, estamos en una democracia, y lo dije. El comando conjunto no puede reemplazar al gabinete. No estamos en una guerra externa, estamos en una situación de emergencia sanitaria. Lo que sucede es que las Fuerzas Armadas las estamos subempleando. Cuando vemos nosotros un desgaste innecesario de personal durante las 24 horas realizando tareas policiales, en vez de darle todo el esfuerzo a la fortaleza que tiene las Fuerzas Armadas, que es ser el aparato logístico más importante del país, vemos nosotros de que no se conoce el empleo, pero eso no significa pues que el comando conjunto va a planear y va a hacer todo lo que debe hacer el gabinete, sino el gabinete tendría que irse a su casa y el presidente también, entonces pasaríamos a ser el ministro de Defensa, el jefe, el director de la guerra y el comando conjunto. Lo que pasa es que también se habla de un sistema de defensa nacional y nadie conoce. Si yo pregunto quiénes conocen el sistema de defensa nacional, cómo está estructurado, para qué sirve, nadie, ni el presidente, ni el primer ministro, ni el gabinete. Este sistema se creó en 1979 y tenía como centro el comando conjunto, porque el escenario era diferente. El escenario era pues una hipótesis de conflicto externo con uno o con dos países a la vez. Vino la subversión y dos gobiernos lo mantuvieron con la misma organización. Recién en el 92 se creó al interior del comando conjunto un estado mayor, un segundo estado mayor que se llamaba COFI. Pero ese COFI no era para que hiciera todas las tareas civiles y militares, por decir, sino era para integrar el trabajo de la policía y de la Fuerza Armada.
evitar la duplicidad de esfuerzos y cómo salir favorecidos en una acción conjunta donde se explota la inteligencia de la policía, que es fundamental, con la capacidad operacional de las Fuerzas Armadas. Pero había pues un... Sí, Carlos, dale. Sí. He escuchado decir guerra externa. ¿Algún país externo ha soltado una arma biológica contra el Perú? Lo digo solo para provocarlo. No, pero nosotros hemos tenido 2 conflictos externos, ¿no? Y fíjate cómo es. Yo los he vivido. En ninguno de los 2 conflictos externos tuvo buen desempeño el Comando Conjunto. El Comando Conjunto ha servido solamente por frente interno. Entonces ahora lo que ha debido de aplicarse es este sistema de gestión de desastres. ¿Por qué? Porque ya ha venido trabajando con la habilidad que tienen los gobiernos de haberlo adscrito al Ministerio de Defensa. Entonces prácticamente lo hace el Comando Conjunto. Porque INDECI descanse del Comando Conjunto, descanse en la capacidad operativa del Comando Conjunto. Porque si no estuviera el Comando Conjunto, el fenómeno del niño hubiera sido un desastre. Por eso hay gente que criticaba cuánto se había gastado en armas como si estuviéramos preparando para una guerra y lo que se había comprado eran aviones de transporte, helicópteros de transporte y un buque logístico. La pregunta es qué hubiéramos hecho en el Perú con un fenómeno del niño sin ese equipamiento, o qué estaríamos haciendo ahora sin ese equipamiento en esta emergencia donde hay que distribuir todo el sistema sanitario a nivel nacional. ¿Cuántos vuelos de apoyo hace la Fuerza Aérea Lima-Quito-Lima? Entonces yo creo que lo que se tiene que definir es si nosotros tenemos un riesgo latente, que es un fenómeno del niño, de cualquier intensidad, un sismo, hace rato debemos tener brigadas multipropósito descentralizadas, que se sume a la brigada que debe tener el gobernador regional, de acuerdo a las circunstancias de cada región, de tal manera de que haya una respuesta inmediata y no se esté esperando Lima. Entonces yo creo que pasa por ahí, pero no se compatibiliza pues el desarrollo con la defensa. Yo te digo, mira, para que veas un ejemplo, acaba de reunirse nuevamente el Acuerdo Nacional. Con motivo de la pandemia se ha reunido el Acuerdo Nacional para determinar las políticas, cómo enfrentamos, y no han invitado a nadie de la Fuerza Armada. O sea, lo que somos de la Fuerza Armada no pertenecemos a ninguna sociedad, porque ahí está representada, dice toda la sociedad. ¿Por qué no han invitado, por ejemplo, a la DOGI? Representantes, los generales. Si seguimos mirando el Perú con un solo ojo, y con un solo ojo no vamos a solucionar los problemas, porque ¿sabes qué? Miramos al Perú con un ojo y resulta que el otro ojo es el que te soluciona los problemas. Entonces es tiempo de cambiar, es tiempo. La seguridad es la suma del desarrollo y la defensa. Lo militar es parte de la defensa y la defensa es parte de la seguridad. Actualicemos nuestros conceptos doctrinarios, actualicemos nuestro sistema y organicemos plataformas que nos sirvan para tener un desempeño más eficiente que el de ahora en las, ojalá no, pero en cualquier otra emergencia que tengamos. Yo quiero, Sergio, hacer una acotación, si es Por posible, favor, lo por que decía favor, Roberto. por favor. Sí, en su primera intervención, Roberto mencionaba que, por ejemplo, podía haberse empleado a las Fuerzas Armadas para la distribución de alimentos junto con la Iglesia. Es decir, ¿qué hizo el gobierno? Recurrió a la peor de las alternativas, darle varios cientos de millones de soles a los municipios, a sabiendas que los municipios no tienen capacidad de gestión, que muchos de ellos son ineficientes y muchísimos son muy corruptos. Y lo que hemos visto después es que se robaban las cosas o no las distribuían adecuadamente. Coincido con Roberto, las Fuerzas Armadas tienen una enorme capacidad logística. ¿Por qué no usar a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia y a la empresa privada en un sistema flexible para llevar alimentos a la gente que realmente lo necesite, que no está recibiendo bonos y que no está recibiendo nada? O sea, ¿por qué no tener soluciones imaginativas de esa naturaleza? En lugar de tener a los militares en puestos de control en toda parte, desgastando los 24 horas al día, eso no tiene sentido. Pero este gobierno realmente no tiene imaginación ni tiene capacidad. Es decir, hemos tenido la desgracia de que esta crisis del coronavirus nos ha caído encima, teniendo un gobierno incompetente e inepto.
Mala suerte para el Perú. Bueno, no mala suerte. No es casualidad que tengamos este gobierno incompetente e inepto, pero desgraciadamente eso es lo que nos ha ocurrido y ahora vamos a pagar las consecuencias. Permíteme, Carlos, yo quisiera agregar dos cosas. Entregarle la millonada a los alcaldes, a los 1.500 y pico alcaldes, hace que del 100% de canastas hay un 38% que nunca la van a recibir porque están envueltas en corrupción y hay 13% que todavía no han comprado los abastecimientos. Es como entregarle a los jefes de los puestos de vigilancia para que le compren alimentos a los soldados en vez de entregarle a las cabeceras de región, como debió hacerse. Ese es un problema de los gobernadores. Y el otro tema, yo no sé acá por qué no se emplea a la iglesia y no se emplea a los privados. Fíjate, López Obrador, repito, el más izquierdista de los izquierdistas, cuando asumió su gobierno dijo, mis programas sociales lo voy a hacer descansar en la Coca-Cola. Claro, pues si la Coca-Cola tiene la capacidad de distribuir en todo México, ¿para qué vas a duplicar tus esfuerzos? Y en el Perú, ¿por qué? Inclusive al sacerdote, al párroco de Iquitos, que en 24 horas puso una planta de oxígeno, no lo boicotaron, se la sabotaron. Entonces, hay algo que está mal. Entonces, déjense ayudar. Déjense ayudar. Si todos ayudáramos, si a todos se hubiera convocado, no necesita aplicar la ley de movilización nacional. La iglesia dice, ¿por qué no nos piden apoyo? Los privados dicen, ¿qué cosa quieres que te apoye? Y los privados están apoyando ahí sin que nadie sepa, y la iglesia también. Pero vamos, hubiéramos hecho un ejército con diferentes actores que nos permitan que le lleguen los mismos bonos, las canastas de toda la gente. Y no estaríamos nosotros con 2 millones de peruanos que no han recibido nada, porque acá dicen, no, hemos entregado 5 millones, nos faltan 2. Nos faltan 2, es como si dijeran faltan 2. No, 2 millones que no han recibido nada. Muy bien. Sí, Carlos, por favor. ¿Quieren combatir la pandemia? Pues distribuyan mejor alimentos con el ejército, el sector privado y la iglesia. ¿Quieren que la gente se quede en su casa? Que haya mucho más internet accesible. Incentivos. Con incentivos para que la gente guarde la separación física que es necesaria para combatir la pandemia, funciona mucho más. Y recordemos algo que no nos gusta recordar. Hace poquito nomás, hace 6 meses, el gobierno cerró el año gastando en todas sus dependencias 65.000 millones de dólares. Preguntémonos cuánto se ha gastado hasta ahora. ¿Cuánta gente se ha muerto por no redirigir gastos? Un ejercicio muy simplón, pero que requiere determinación. Le daba para las cifras de principio de año una capacidad de ahorro sin despedir a nadie al Ministerio de Economía superior a los 1.000 millones de dólares. Tan fracasados fue el esquema que generó una recesión que hoy día, a ciencia cierta, nadie sabe de qué tamaño es la recaudación tributaria. Hoy día la situación económica es tremendamente más deteriorada que el primer día de la pandemia. Y me hace compartir con ustedes la observación correcta. Otra vez, peor que el bicho es el accionar de la burocracia. Y la forma en que estamos hablando acá es la forma de ayudar al ingeniero Vizcarra y a su gobierno. Cuando hay algo bueno, se aplaude. Cuando vemos que una fase 2 de la reactivación llena de controles escondidos no va a reactivar nada, hay que decirlo. Aunque mucha gente te diga, oiga, lo que está diciendo el señor Quiabra o el señor Rospigliosi es muy crítico. Justamente, estamos, Fernando, estamos general trabajando para el señor Vizcarra. Ojalá que lo que se dice acá, aunque no les guste, lo utilicen. Porque si siguen haciendo lo que están haciendo, el daño en vidas humanas, el más importante, y el daño económico es simplemente difícil de predecir. La recesión es una mega recesión, posiblemente la más alta de la historia, por errores del gobierno, hay que decirlo claramente. Corríjanlos. Ya después otros les tomarán cuenta. Nosotros queremos que los corrijan, que el país mejore. Sergio. Gracias por tus reflexiones, Carlos, muy adecuadas, pertinentes.
Voy a hacer una pregunta que está dirigida a Fernando Rospigliosi. Viene al tema de los comentarios sobre el tema de del riesgo que se puede correr en las calles y el tema de las prisiones, ¿no? Hay un decreto legislativo, el 1513, que comenta de que establece medidas para el hacinamiento en los penales. Ha sido rápido, en realidad, esta medida, 20 días para revisar el tema de prisiones preventivas. El Ejecutivo, es una pregunta que está planteada de esta forma, la voy a leer. El Ejecutivo no está evadiendo responsabilidad y asignando una labor demasiado grande y complicada al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Qué opina, doctor? Sí, sin duda. El problema es muy sencillo. Lo que decía al principio, va a venir una ola delincuencial. Y cuando salgan presos de las cárceles, por el hacinamiento y por el problema del virus que ha invadido las cárceles y que ha ocasionado motines y muertos, como hemos visto en meses anteriores, la gente va a hacer una asociación que no es exacta, no es correcta. Va a decir, la delincuencia ha aumentado porque sacaron presos de las cárceles. Y por eso hemos tenido ese peloteo entre el Congreso, el gobierno, el Poder Judicial, el Ministerio Público. A ver, ¿quién suelta a los presos? Hay que tener una política para deshacinar las cárceles, que tienen muchísimo más presos de los que pueden soportar, que son escuelas de delincuentes. No hay separación de delincuentes menores con delincuentes avesados. Es un desastre el sistema penal peruano. Pero el asunto es que para tener una política de deshacinamiento, el gobierno es el principal responsable. El gobierno es el que maneja el Instituto Nacional Penitenciario. Y ha debido tomar la iniciativa y hacerlo. Y podía hacerlo desde el principio de la pandemia, porque era evidente que iba a haber un problema en los penales. Sin embargo, no lo hicieron y hemos tenido este peloteo entre todas las instituciones estatales, como digo, porque además tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con Alan García. Este tema de los narcoindultos que le dijeron, Alan García liberó a 5.000 narcotraficantes. Eso le costó muchísimo políticamente a García en las elecciones de 2016. Por supuesto que todos los políticos se dan cuenta de eso. Y por eso todos tienen temor a tomar la iniciativa y realmente hacer lo que hay que hacer, liberando a delincuentes menores, a gente que, por ejemplo, está por no pagar alimentos. El otro día un juez mandó a la cárcel a una persona porque debía 19 soles, eso fue noticia en los periódicos, pero casos como ese o parecidos a ese hay montones. Entonces, no hay pues realmente una política que esté tomando el toro por las astas y haciendo lo que hay que hacer en los penales. Y como digo, el populismo penal es muy rentable políticamente y al contrario de lo que se debería hacer, lo que vamos a tener es un intento de meter más gente en la cárcel, cuando eso, primero, que no se puede hacer porque no hay donde ponerlos, y segundo, que no va a resolver los problemas. Lamentablemente, esa es la situación. Estamos entrampados ahí. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a hacer una última pregunta que está dirigida a Carlos Adriancén, pero vamos a dejarla abierta, una pregunta general para todos. ¿Qué hoja de ruta concisa, clara, qué objetivos o ejes estratégicos quedan por seguir de forma urgente que debería ser prioridad para los peruanos? ¿Cómo dejan un mensaje final? Por favor, por parte de ustedes. De repente vamos en el orden como han ido los panelistas, el general primero, el general Quiabra, luego Fernando Rospigliosi y finalmente el doctor Adriancén. Por favor. Yo repito, nosotros podemos equivocarnos acá afuera, pero los que están gobernando nuestro país no. Lo que deben hacer ellos es que la población no le pierda la confianza y que todo el esfuerzo que estamos haciendo tenga pues un final feliz, ¿no? La pregunta es ¿cuándo? La pregunta es quién va a decir que se logró el efecto final deseado. ¿Cómo se van a medir los resultados? ¿Cómo vamos a decir si hemos sido o no exitosos? ¿Por la cantidad de muertos? ¿Por lo que nos va a costar recuperar la economía? ¿Por el costo social de toda aquella gente que ha perdido su empleo
y que sabe que va a ser muy difícil que en 1 o 2 años lo recupere. Yo creo que no perdamos la confianza, pero para no perder la confianza es necesario una autocrítica. Es necesario que replanteen lo que no están haciendo bien y hacer lo que ya debe hacerse, porque si no, si vamos a continuar todos los días en la mañana viendo a nuestros ambulantes de un distrito a otro, y así se pasen todos los días a ver quién se cansa primero, yo creo que nos va a costar mucho. Carlos conoce mejor que yo, nos ha costado 10 años salir de una inflación donde íbamos con nuestros hijos a hacer cola por 2 tarros de leche. ¿Cuánto nos va a costar ahora que fácilmente en menos de 3 meses nos hemos quedado sin ahorros, el Estado y las familias? Porque la familia ya se gastó su CTS, ya se gastó su AFP, ya se quedó sin empleo. Entonces yo creo que el gobierno debe hacer una autocrítica, debe replantear sus estrategias, no hay que tener miedo. ¿Quién dice que no se puede replantear una estrategia en medio de un combate? Porque el que no replantea que se va a la muerte. ¿Por qué? Porque no se podía replantear. Hay que replantear. Yo creo que no hay que tener miedo a replantear, asumir cosas que no se están haciendo bien. No nos engañemos, porque esto no se puede engañar. Los chilenos se engañaron y se fueron antes de tiempo a las calles para decir que eran los primeros en la región, y hoy día están ahí que se nos acercan en cantidad de contagiados y de muertos. Nosotros tenemos experiencia. Lo único que queremos es que tengan una autocrítica y que reorienten sus estrategias integrales, no estrategias sectoriales. Gracias. Fernando, a continuación. Bueno, lo que hemos conversado acá, lo que han dicho Roberto, Carlos, creo que permite hacer una síntesis rápida y más o menos clara. Primero hay que terminar con la cuarentena tal como está diseñada. Hay que tener una estrategia rápida para terminar con estas restricciones sin imponer barreras burocráticas, mantener ciertos aspectos como evitar concentraciones, partidos de fútbol, conciertos, cosas de esta naturaleza, mantener mascarillas y ciertas limitaciones de ese tipo, pero hay que reabrir la economía rápidamente y lo más pronto posible, sin trabas burocráticas. De hecho, la mayoría de la gente, muchísima gente ya está en las calles haciendo lo que puede para tratar de sobrevivir. No liquidemos al 30% de empresas formales, que son las que finalmente pagan los impuestos y sostienen al Estado. En segundo lugar, específicamente el tema de seguridad hay que tenerlo muy en cuenta y tener políticas específicas preparadas, porque se nos va a venir una enorme delincuencia inmediatamente. Y tercer lugar, la gente consciente, que se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en el país, que conoce lo que ha ocurrido en países vecinos, debería tratar de sumar fuerzas para evitar que el próximo año un caudillo populista, cualquiera que sea, de derecha o de izquierda, gane las elecciones y arruine el país en muy poco tiempo. Porque ese es un peligro muy grande y que ya lo tenemos a las puertas, como se está mostrando ahora con el Congreso que fue elegido hace poco tiempo. Así que ese es un peligro que las personas que se dan cuenta de lo que se puede venir deberían tratar de evitar, de poniendo ambiciones y sumando fuerzas. Gracias, Sergio. Gracias, Fernando. Por favor, doctor Carlos Seracín. A mí no me gusta el término hoja de ruta. Nos fue muy mal con una, aunque veo esta gran cuarentena parecerse cada vez más a la gran transformación velasquista del primer Humala, pero aún así plantearé 3 puntos sencillos. El primero, un redireccionamiento masivo del gasto público en ministerios y proyectos absolutamente no prioritarios hacia salud, interior, defensa, Contraloría y subsidios a la población más golpeada por las decisiones de los últimos meses. Una medida muy concreta y muy dolorosa, nada de suavecito, bien claramente se corta donde hay que cortar sin despedir en planilla en ese momento. Eso no está pasando.
No hablo de migajas, hablo de redireccionar. Habría que conocer el estado de las cifras actuales, pero en función a las cifras de marzo del año, unos 1.500 millones de dólares al mes hacia la prioridad. Y eso no se hace pidiendo permiso. Lamentablemente requeriría el apoyo de este Congreso que no eligió nada. Segundo punto, de la mano con redireccionamiento de gasto para que haya una contención especial exitosa, liberalizar inteligentemente la economía, porque la recesión a la que nos han metido va a generar muchísimo hambre y más atraso. Finalmente, en materia política, hay que tener muchísimo cuidado con esta elección. Tenemos, insisto, un Congreso por el que no ha votado nadie y que tiene ideas absolutamente disparatadas. Ahí hay que pedirle a estos congresistas, insisto, que no tienen mayor legitimidad estadística, que se contengan. Que si aman algo a este país, dejen de proponer las barbaridades que están proponiendo y en todo caso el Ejecutivo debe enfrentarlos a costa de su propia popularidad si es que algo de decencia caracteriza su accionar. Porque el pueblo es el que paga esa cuenta. Muy bien, gracias, Carlos. Muchas gracias. Hago extensivo las gracias a todo el panel. Ha sido un lujo realmente tenerlos con nosotros. Han habido muchas preguntas más que no he alcanzado el tiempo, lastimosamente, de formularlas. Pero bueno, todo el material que estamos recibiendo de preguntas también servirán para próximos temas que podamos abordar. Lo que vamos a hacer ahora es que este material que se ha generado va a estar en nuestras redes, tanto del PAT y de Andina Consultando. Bueno, sin más que decirles, hasta una próxima oportunidad. Cuídense y manténganse salvo en sus casas. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Fernando. General. Carlos. Fernando. Hasta luego. Chao, Sergio, gracias. Chao, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.